mismo, aplicando Pitágoras, podemos obtener el valor de O. Todo está en función de L, ¿no es cierto? Luego de nuestro primer gráfico, tomando estos triángulos internos, podemos obtener de 1, por ejemplo, teníamos A1B, ¿sí? Donde A1, ¿se acuerdan que era igual a L? Esto es N', que ya lo calculamos. Y podemos entonces calcular el ángulo alfa con tangente de alfa, que va a ser N' sobre L, reemplazando N' y L, podemos obtener el valor de alfa. Lo mismo de 2, el otro triángulo A1, que es igual a L, C, que es O, con tangente podemos calcular el valor de beta. Con cada uno de los ángulos calculados, entonces, resolviendo, tenemos que el coseno de alfa va a ser B sub AB sobre SAB, ¿sí? Donde, ¿se acuerdan que B sub AB era B sobre 2? B sub AB sobre el coseno de alfa para proyectarlo, ¿no es cierto? Acá, en este sentido, voy a obtener el valor 0,53P. Reemplazando P por su igual, obtengo el valor de F2. Lo mismo hago con el coseno de beta para este triángulo, BAC sobre el coseno de beta va a ser igual a P sobre 4, ¿se acuerdan? Por el coseno de beta, reemplazando, obtengo el valor de F1 y que en este caso va a ser igual a F2. A F3, perdón. Igual a F3. Reemplazo P, que es dato, y obtengo los valores. Eso sería la resolución del ejercicio 3, partiendo entonces de esta ecuación de equilibrio y tomando los triángulos y los datos que me da el problema, simplemente aplicando Pitágoras, puedo calcular luego la tangente, con la tangente los ángulos alfa y beta y proyectar en el sentido correspondiente para verificar los valores. Bueno, eso sería la resolución del ejercicio número 3. Cálculos aplicando trigonometría. 3.4 dice, si el tubo de la figura pesa 40 newton por metro, determinar los esfuerzos T1, T2 y T3 que se producen en los cables. Este es el ejercicio, nos da el peso por metro, que es 40 newton por metro. Esta estructura está sostenida por estos tres cables, T1, T2 y T3. Hago mi diagrama de cuerpo libre y supongo, ¿no es cierto?, que estas fuerzas van a ir hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene prendido su audio? Bueno, entonces este tramo va a tener un peso W1 y un peso W2. Multiplico 40 newton por metro por la longitud, obtengo el valor en newton, W1 por 1,50, que es esta longitud, W2 por 0,90,
que es esta longitud. Entonces tengo W1 y W2. Luego voy a hacer la determinación de T1, T2 y T3. Entonces, planteo mis ecuaciones de equilibrio. Puedo hacer, por ejemplo, una sumatoria de momentos en X igual a 0, alrededor de este eje X. Recuerden siempre colocar los ejes de referencia. Entonces voy a tener T1 por esta distancia, 0,60, menos T2 por esta distancia, 0,90, más W1 por esta distancia acá, que va a ser 0,15, igual a 0. De acá tengo esta incógnita, no puedo resolver todavía. Planteo otra ecuación, sumatoria de momentos en Y igual a 0, alrededor de este eje Y. Entonces voy a tener T3 por 0,90 menos W2 por 0,45. Estas no producen momento. De acá sí puedo despejar T3, única incógnita, obtengo el valor de T3. Tercera ecuación, puedo plantear una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Voy a tener T1 más T2 más T3 menos W1 y W2 igual a 0. Entonces, luego puedo hacer una verificación con una sumatoria de momentos en respecto del eje X', por ejemplo. Un eje que pase por acá, que está en celeste. Y me tiene que dar igual a 0. Bueno, entonces, de esta ecuación de esta ecuación 3, despejo T1 y voy luego a la ecuación 1, reemplazo por su igual, aplico propiedad distributiva, resuelvo y obtengo el valor de T2. Con T2 conocido, reemplazo en la ecuación 3 y obtengo el valor de T1. Siempre hago mi verificación tomando momento respecto a algún eje, o también puedo hacer sumatoria de fuerzas. Eso sería entonces el ejercicio 3.4. Sencillo hasta acá. Solamente ustedes tienen que tener en cuenta los ejes cuando hacen sumatoria de momento, cuando hacen sumatoria de fuerzas en Y, proyectar las fuerzas en esos ejes. Bueno, después tenemos el ejercicio 3.5. Dice el enunciado: una pluma no giratoria está constituida por dos tirantes y dos barras inclinadas, estas dos barras que sostienen a esta carga P. Calcular los esfuerzos en las diversas barras. P es dato. Recuerden siempre multiplicar por su constante. Entonces, vamos a ir resolviendo. Dice, voy a volver a leer: una pluma con un mástil vertical AB, de una grúa se apoya en el punto A y está sostenida por dos cables tensores, BE y BF.
BE y BF, igualmente inclinados con respecto a la horizontal, y que pertenecen a los planos verticales ABE, ABE y ABF, este plano, que son perpendiculares entre sí. El plano vertical ABC del brazo, de la grúa puede tomar cualquier posición en el ángulo AFE. AFE. O sea, entre eso puede tomar cualquier posición el ángulo, que representa la proyección horizontal de la grúa. Determinar entonces los esfuerzos. Tenemos que determinar los esfuerzos acá, S1, S2, S3, S4, S5. Entonces, esto es un diagrama para tener en cuenta lo que dice en esta parte, donde dice que este ángulo puede variar entre estos dos, entre E y F. Aplicando el teorema del seno como primer paso, tomando estas direcciones S1 y S2 y la carga P, aplicando teorema del seno, puedo encontrar los valores de S1 y de S2. P es al seno de 30, como TAC es al seno de 105, más igual a TBC al seno de 45. De ahí despejo y obtengo los valores. TAC, que es S2, y TBC, que es S1. Entonces, de allí pude calcular S1 y S2. Segundo paso, aplicando método de las proyecciones sobre el eje, sobre los ejes. Entonces, X, acá le llamamos X2, que pasa por B, que es acá. Proyectamos acá. Y pasamos los ejes y hacemos las proyecciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Proyecto TBC. TBC es S1. Proyecto en el eje de las X. Voy a grabar un video. Me va a quedar una expresión en función de TBF y de TBE. Recuerden, TBF es S4 y TBE es S5. Luego, una sumatoria de fuerzas en I, en este eje, voy a proyectar. Me va a quedar una expresión en función de TBF y también de TBE. Estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Y luego voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y me va a quedar una expresión ya en función de TAB, TBF también, TBE y TBC. Bueno, resolviendo por alguno de los métodos, sustitución o igualación, voy a obtener el valor de S5. S5, recuerden, es TBE, S5, S4, que es TBF, y S3, que es TAB. TAB es vertical, esta. Entonces,
obtenidas entonces S1, S2, S3 y S4, puedo obtener entonces reemplazando y sacando S1, fíjense, me dice que es 1,41 de P, S2 1,93 de P y S4 0,32 de P. Entonces, el esfuerzo S1 es máximo para alfa igual a 0. Para alfa igual a 0. ¿Sí? Y luego, para alfa igual a 45, el esfuerzo de S5 se hace máximo. S5, que es este, se hace máximo. Y mientras que S4 se va a anular. Simultáneamente, si el tirante P no puede funcionar también como esfuerzo puntual, la estructura se hace inestable. Eso simplemente es para comparar. Ustedes, una vez que obtienen estos valores, pueden también hacer una verificación con una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, de esa manera proyectamos todas las fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En este ejercicio, que es un ejercicio adicional, que lo tienen también en la guía, lo pueden ver mejor como para poder proyectar estas fuerzas en cada uno de los ejes y poder también hacer la sumatoria de momentos en X. Por ejemplo, en este ejercicio que les dice determinar la compresión R en la pluma y las tensiones T1 y T2 en los cables, se desprecia el peso de la pluma frente a la carga aplicada. Entonces, esto es dato. Paso los ejes X, Y, Z y tengo que hallar las tensiones T1 y T2 en los cables. Entonces, yo siempre les digo que tienen que identificar los triángulos y cuál es el ángulo recto. Entonces, a partir de allí, ustedes ya identificando el ángulo recto, ustedes ya pueden ver cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Recuerden que el ángulo opuesto, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, a partir de allí, porque es un poco más engorroso ver el triángulo en rectángulo en 3 dimensiones. Entonces, acá yo voy a tener el ángulo recto y también acá. Entonces, de esa manera, yo después también voy a tener acá, ¿cierto? De esa manera yo puedo identificar y poder plantear mejor mis ecuaciones y poder proyectar mejor también las fuerzas sobre los ejes. Entonces, yo tengo 3 incógnitas, R, T1 y T2, y tengo que hallar los ángulos, porque para proyectar necesito saber el valor de los ángulos. Entonces, por ejemplo, EB, que es este lado del triángulo, puedo hallarlo con Pitágoras porque tengo este segmento y también tengo este. Entonces, con Pitágoras puedo hallar
¿no es cierto? Y hallo entonces el valor de EB 1,67. Coseno de alfa va a ser, coseno de alfa va a ser 4,5 sobre 4,8. Obtengo el valor de alfa. Tangente de beta va a ser 1,8 sobre 1,67 beta, entonces obtengo el valor de beta. Y tangente de gamma, 2,4 sobre 1,67. 2,4 sobre este lado, 1,67. Obtengo el valor de gamma. Y luego sí ya planteo cuáles son mis ecuaciones de equilibrio. Tengo tres incógnitas, planteo tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, voy a tener esta fuerza menos R por el coseno de alfa. De acá, R es mi incógnita, obtengo el valor de R. 2, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, voy a tener T1 por el seno de alfa, en I es este eje, T1, por el seno, lo voy a colocar en esta dirección, menos T2 por el seno de beta, y lo voy a colocar en esta dirección, que es paralela al eje I. Igual a 0, y de acá obtengo el valor de T1, o sea, me va a quedar una ecuación en función de T1 y T2. Sumatoria de momentos, tengo que plantear otra ecuación. Sumatoria de momentos en Z igual a 0. Este es mi eje Z, alrededor de ese eje. T2 por el seno de gamma por 1,67, esta distancia. Luego, menos T1 por el seno de beta, T1 por el seno y por 1,67 también, igual a 0. Entonces, tengo T1, T2, T1 y T2, que son incógnitas. Con estas dos ecuaciones hago mi sistema de ecuaciones y obtengo los valores de T1 y de T2 por alguno de los métodos que ustedes conozcan. Luego verifico, por ejemplo, con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces T1 por el coseno de beta, lo voy a poner en esta posición, paralelo al eje X. T2 por el coseno de gamma, lo voy a poner en esta posición, paralela al eje X. Y luego R, que también va a entrar en mi ecuación, por el seno, y lo voy a poner en esta posición. Igual a 0, y voy a obtener entonces, me tiene que dar igual a 0 si yo calculé bien mis ecuaciones. Eso sería entonces uno de los ejercicios adicionales. ¿Estamos, alumnos, hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos con el siguiente ejercicio adicional. Ejercicio dice, determinar las fuerzas en cada pata del trípode debido a las cargas
de 5.000 kilonewton. Los espectros de cada pata están fijos mediante una articulación de rótula y el par de las patas, el peso de las patas es despreciable frente a la carga aplicada. Indique si es tracción o compresión. Bueno, este es un trípode entonces apoyado en estos puntos. Entonces tenemos que calcular estas fuerzas, TAB, TAC, TAD, y estos son los datos: el radio 1,8, la altura 2,40, el peso 5.000 kilonewton, el ángulo alfa de cada barra con cada, es el ángulo que forma cada barra con cada eje, ¿no es cierto? Este es el ángulo alfa. Que ese ángulo se puede calcular, lo pueden calcular acá, pueden calcular los valores de M y de N, ¿sí? Y el ángulo. El ángulo alfa es 36,52. Entonces, M y N es 1,27. Entonces, planteo las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces, paso los ejes Z, X, Y, y voy a tener 5.000 kilonewton menos TAC, es esta, por el seno de alfa, menos TAD por el seno de alfa, por el seno de este ángulo que es 45 grados. Entonces lo pongo en la dirección de I. Luego, sumatoria de momentos en X igual a 0, alrededor de este eje X voy a tener 5.000 por esta distancia, 2,40, menos TAC por el seno de alfa por también 2,40. Lo proyecto en este sentido. Menos TAD por el seno de alfa, por el seno de 45 y por 1,8. Igual a 0. Que es el radio. Sumatoria de momentos en I igual a 0. En I, alrededor del eje I, voy a tener TAB por el seno de alfa por 2,4 menos TAD es esta, por el seno de alfa por el coseno de 45 y por 2,40. Y por último, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, en este eje, voy a tener TAB por el coseno de alfa menos TAC por el coseno también de alfa y más TAD el coseno de alfa en Z. Proyecto todo en este eje. Estos todos forman un ángulo alfa con el eje. Y con estas ecuaciones, fíjense, en esta primera ecuación tengo
esta incógnita, esta también es incógnita, esta también. Con estas dos armo un sistema de ecuaciones y puedo obtener el valor de TAC y de TAD. Con el valor de TAC y de TAD puedo despejar acá el valor de TAB. ¿No? Y luego esta última ecuación ya la puedo utilizar para hacer una verificación. Y con eso completo las tres incógnitas. Vamos a hacer vamos a tomar asistencia un ratito, alumnos. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Vamos a tomar asistencia. Sí, metele, sí. Empezá nomás. Bueno. Acosta Marcelo. Presente, profe. Amarilla Leila. Presente, profe. Aquino Karina. Presente, profe. Bien. Arca Blácida. Presente, profe. Argañarás. ¿Me escuchó, profe? Argañarás. ¿Sí? Presente, Argañarás. Bien. Astorga. Néstor. Ausente entonces. Barrio Nuevo, Marcela. Presente, profe. Bien. Barrios, Silvina. Presente, profe. Bien. Benítez, Carmina. Benítez. Ausente. Bogado, José. Presente, profesora. Gracias. Bogarín, Alexis. Bogarín. No está. Cabana, Luis. Cabana. Cabral, Ricardo. Ausente. Cáceres, Ayrton. Presente, profe. Bien. Caivano, Rodrigo. Presente, profe. Bien. Castro, Elena. Martín. Ausente. Cosio, Lautaro. Profe, Correa, Bien. presente, profe. Creo que se le trabó un rato. Correa. Sí, Correa. sí, Bueno. gracias. Delgado, Gonzalo. Presente, profe. Gracias. Duisic, Maximiliano. Profe. Bien. Fernández, Fabricio. Presente, profe. Bien. Flor, Sandro. Presente, profe. Bien. Galarza, Francisco. Presente, profe. Bien. Galván, Miguel de Jesús. Presente, profe. Bien. Genés Ignacio. Genés. Gómez Machado. Presente, profe. Bien. Gómez Agostina. Presente, profe. Bien.
Gómez Clotilde Milagros. Presente, profe. Bien. González Javier. Presente, profe. Bien. González María. Presente. Bien. Iguri Carlos. Presente, profesora. Bien. Jara Axel. De profesora. Bien. Jara Cristina. Presente, profe. Bien. Jara Daniela. Presente, profe. Bien. Lesme Agustina. Presente, profe. Lescano Agustina. Presente, profe. Bien. Medina Daniela. Presente, profe. Bien. Mesa Alexis. Mesa. Mesa Mario. Presente, profesora. Bien. Núñez Rubén Darío. Presente, profesora. Bien. Ojeda Leticia. Presente, profesora. Bien. Olmedo Laura. Presente, profe. Bien. Otazú Natalia. Presente, profe. Bien. Parola Rodolfo. Presente, ingeniera. Bien. Parolini Marcos. Parolini. Paz Adrián. Presente, profesora. Bien. Pedroso José. Presente. Bien. Quiñones Marina. Ausente. Reynoso Lucas. Reynoso. Ausente. Rolón Eva. Rolón Eva. Rolón Joaquín. Presente, profe. Bien. Sanabria Andrea. Sanabria Andrea. Presente, profe. Bueno, bien. Cerrudo José. Presente, profe. Bien. Soria Camila. Presente, profe. Bien. Soria Gonzalo. Soria Gonzalo. Sosa Urquiza. Presente, profe. Bien. Sugasti Horacio. Presente, profe. Bien. Vargas Antonio. Vargas Antonio. Ausente. Villalba Adriana. Profe, yo soy Vargas Santiago. Vargas Antonio. Bueno, perdón. Vargas Santiago. Bien. Presente. Villalba Adriana. Villalba Adriana. Sanín Franco. Sanín Franco. Paredes
Milagros. Presente, profe. Gracias. Sánchez Santiago. Bueno. Profe. Sí, ¿quién habló? Benítez Carmino. Me conecté al celular ahora porque en la compu no me escuchó y usted me dijo ausente. No me funcionó el micrófono y me Sí. conecté con el celular ahora. Bueno. Benítez Carmino. Profe, Rolón Eva también está presente. No me funciona el audio de mi computadora. Rolón Eva. Bueno. Gracias, profesora. Estamos. Bueno, quedarían por ver algunos adicionales. Voy a entregar los trabajos prácticos y luego, si hay tiempo, continúo un poquito más con los trabajos, con los adicionales, porque son muchos. Ustedes son 31 trabajos prácticos. Así que bueno. Vamos por el principio. Acosta Marcelo. Acosta, tu trabajo práctico está bien. En el ejercicio 1.5 tenés que marcar alfa, el ángulo alfa y el ángulo phi en el gráfico, y comparar. Eso es lo que te falta, pero en general tu trabajo está bien. ¿Estamos, Acosta? Acosta. Bueno, paso al siguiente. Amarilla Leila. Sí, profe. Bueno, amarilla, en el 1.2, el sentido de la resultante tenés que cambiarlo, tenés que ponerlo hacia abajo. La resultante va hacia abajo. Vos pusiste hacia arriba. Eso tenés que corregir. En el 1.3, NB también es hacia arriba y te falta el cuadro comparativo. En el 1.4 te falta cuadro comparativo y el 1.5 te falta la solución gráfica y el cuadro comparativo. Eso tenés que completar. Y luego tienen que corregirlo y volverlo a presentar. Corregido. Bien. Aquino, Karina. Bueno, gracias. Aquino, Karina. Aquino, Karina, a ti. Bueno, tu práctico está bastante bien. Lo único que también, como Acosta, tenés que marcar los ángulos alfa y phi en el gráfico y compararlos. Eso Bueno, profe. tenés que agregar, pero bien tu práctico. Gracias, profe. De nada. Arca Blácida María. Sí, profe. Bueno, en prácticamente todos los ejercicios te falta cuadro comparativo. Tenés que agregar 1.2, sentido de R hacia abajo, tenés que cambiar, corregir.
1.3 tenés que completar el gráfico del cuerpo 2. Y en el 1.5 también, comparar alfa y phi y graficar. Marcar en el gráfico y tenés que comparar. ¿Qué dijo en el punto 1.5? ¿Me podrías repetir? Tenés que marcar los ángulos alfa y phi y comparar en el gráfico. Eso tenés que agregar. Eso nada más. Así que completar y luego volver a presentar corregido esos puntos. ¿Estamos? Sí. Bueno, gracias. Bueno, Argañarás Bricia. Sí, profe. Bueno, acá yo remarqué que en todos los ejercicios tenés que dibujar los sentidos de las fuerzas, porque vos dibujás como si fueran segmentos y son fuerzas, Tenés que dibujarle el sentido a la fuerza. Recuerden, alumnos, que la fuerza tiene punto de aplicación, tiene dirección, tiene sentido e intensidad. Es una magnitud vectorial y ustedes la tienen que representar bien mediante el vector. No son segmentos. Así que eso tenés que completar. Después, 1.2, 1.3, 1.4, 5 y 7, en todos te falta cuadro comparativo. Después, en el 1.2, tenés que hallar el valor de R en forma gráfica, porque vos dibujaste, pero no hallaste el valor. Y si no hallas el valor, no terminó el ejercicio. Después, 1.3 tenés que escribir las unidades. Si es Newton, Newton. Si es kilonewton, kilonewton. Pero tienen que escribir las unidades. 1.5 tenés que completar el gráfico, los valores que hayas gráficamente. Y también tenés que marcar el ángulo alfa y el ángulo phi en el gráfico, graficarlos. ¿Estamos, Argañarás? Sí, profe. Bueno, Astorga no presentó. Barrio Nuevo, Marcela. Sí, profe. Bien. 1.2. Corregir el gráfico, R debe ser vertical, porque vos le dibujaste a R con un ángulo de inclinación, y R es vertical, ¿está? Esa era la condición que decía el ejercicio, que R era vertical, y vos le dibujaste con un ángulo, así que eso tenés que corregir. Ok. Bien. 1.5 tenés que corregir el gráfico y hacer, marcar el ángulo alfa y phi y compararlos. Comparar los ángulos y fíjate si está en equilibrio, si no está en equilibrio, eso tenés que comparar. ¿Estamos? Okay, sí. Gracias. Gracias. Bueno, Barrios, Silvina. Bueno, 1.1 te falta el gráfico. 1.2 falta gráfico. 1.3 está incompleto tu gráfico. Y el 1.4 también tu gráfico está incompleto. Y acá hice una anotación que dice que todos los gráficos están desprolijos, mudos, incompletos y faltan cuadros comparativos. Porque vos dibujás
no le escribís qué fuerza es, muy desprolijo, así que tenés que mejorar Barrios, mejorar tu trabajo práctico para presentarlo y además presentaste incompleto. ¿Estamos, Barrios? Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bueno, Benítez Carmina. Sí, profe. Bien. Bueno, casi todos los ejercicios les falta el cuadro comparativo. 1.2, también tenés que corregir tu gráfico resultante, debe ser vertical. Esa era la condición del ejercicio. Tiene un ángulo de inclinación tu gráfico. El 1.5 tenés que corregir el gráfico y comparar alfa y phi. Comparar los ángulos. Eso es lo que te falta, Benítez. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bogado José. Sí, profesora, la escucho. Bien. Tenés que mejorar el escaneo, Bogado, porque no se ve bien. Me costó muchísimo corregir tu práctico. Así que eso tenés que mejorar. Hay que buscarle la vuelta, o escribir más fuerte, escribir con virome, o si no, es imposible corregir. Igual te lo corregí. 1.1 al 1.4 te faltan los cuadros comparativos. Y luego, faltan los ejercicios 1.6 y 1.7. ¿Estamos? ¿Bogado? Sí, profesora. Bueno. Sí, profesora. Bogarín no presentó. Cabana Luis. Sí, profe. Silvestre. Bueno. Cabana 1.2. R es hacia abajo. Vos marcaste hacia arriba. Corregir. 1.5. Tenés que comparar alfa y phi. Graficar, marcar. Y luego te faltan los cuadros comparativos. En casi todos los ejercicios. Así que bueno, eso a completar. Bien. Cabral Ricardo no presentó. Cáceres Ayrton. Sí, profe. Bien. Bueno, Cáceres, te faltan los cuadros comparativos en el ejercicio 1.3, 1.4 y 1.7. Pero bien tu práctico. Bien. Así que estamos, Cáceres. Seguí así. Bien. Gracias. Caivano Rodrigo. Sí, profe. Bueno, Caivano, bien. No te puse ninguna observación, así que bien, Caivano. Listo, profe, gracias. Bueno, Castro Elena no presentó. Correa Martín Maximiliano. Sí, profe. Bueno, solamente el 1.4 te faltó tu cuadro comparativo y después bien tu práctico Correa. Gracias, así profe. Que, bien. Gracias. Cosio Lautaro. ¿Está Cosio? Ah, bueno. Bien, Cosio, sin observaciones. Bien tu práctico. Gracias. Delgado Gonzalo. Sí, profe. Delgado. Gráficos mudos te puse. Los gráficos, repito, los gráficos tienen que estar completos. El nombre de las fuerzas, porque si no es una adivinanza.
Entonces los gráficos tienen que estar completos. Gráficos mudos no. Mejorar escaneo. Eso también, Delgado, tenés que mejorar. Y el 1.5 te puse gráfico, no es visible. Directamente ese ya no lo pude corregir. Así que eso, por favor, Delgado, tenés que mejorar. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias. Duisit Maximiliano. Sí, profe. Bien. Duisit. Faltan cuadros comparativos. Eso es lo que te faltó. Así que, pero bien tu práctico. Agregale los cuadros comparativos a todos los ejercicios. Pero bien. Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias. Fernández Fabricio. Sí, profe. Bueno, te faltó cuadro comparativo 1.4, 1.5 y 1.7. Pero bien, Fernández, tu práctico. Así que completa eso, pero bien. Gracias. Gracias, profe. Flor Sandro. Sí, profe. Bueno. 1.3 a 1.7 te falta cuadro comparativo. Y te falta el ejercicio 1.5. No lo hiciste. Y después también te marqué que debes dibujar el sentido de las fuerzas, porque en algunos gráficos no le pones sentido. Yo no sé cómo, si no le ponen sentido, cómo ustedes saben si cerró o no el polígono. Entonces, hagan bien los gráficos, cómo tiene que ser, dibujen bien las fuerzas. ¿Estamos, Flor? Sí, profe. Bien, gracias. Galarza Francisco. Presente, profe. Bien, Galarza, sin observaciones. Bien. Bueno, pasamos a Galván Miguel. Sí, profe. Bueno, Galván, el 1.5 tenés que completar tu gráfico. Y tenés que hacer la comparación de alfa y phi. Eso tenés que completar, Galván. Bueno, profe. Gracias. Genés Ignacio no presentó. Gómez Machado. Sí, profe. Bueno. De vuelta acá, gráficos mudos. No quiero ver más gráficos mudos. Completos los gráficos. 1.2 tenés que corregir gráfico, R debe ser vertical. También le dibujaste con una inclinación, así que eso tenés que corregir. Y fíjate todos tus gráficos porque muchos están sin identificar. ¿Estamos, Bueno, Gómez? profe. Gracias. Sí. Bueno, Gómez Agostina. Sí, profe. Gómez Agostina. Te faltan cuadros comparativos y el 1.5 tenés que comparar alfa y phi. Sí, escuché de los... Bueno, estamos, pero bien, estaba bien tu práctico, bastante bien. Acerca de mi número de legajo, porque yo le había hecho un comentario de que no sabía si estaba bien, porque lo saqué de mi libro y no se veía bien la impresión. Bueno. Estamos, Gómez. Gracias. Gracias, profe.
Bueno, Gómez Clotilde Milagros. Sí, profe. Bien tu práctico, Gómez, sin observaciones. Bueno, profe, gracias. Gracias. González Javier. Sí, profe. Bueno, 1.2, tenés que corregir el gráfico R hacia abajo. Bueno, acá también el 1.3 y 1.4 te falta cuadro comparativo y mejorar escaneo. Estaba bien tu práctico, pero tenés que mejorar en ese aspecto, González. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, González María Florencia. Sí, profe. Bueno, González, no pude corregir tu práctico porque no se ve, el escaneo es muy malo. Yo directamente intenté corregir, pero no. Así que lo tenés que volver a presentar, González. Escribí con virome o cambiar de escáner, porque imposible corregir. Profe, ¿podría hacerle una sugerencia sobre la entrega de la tarea? ¿Sí? Para mí sería más fácil, o quizás para todos los alumnos, que, por ejemplo, se habilite una opción de texto en la plataforma, donde nosotros, por ejemplo, podamos subir un enlace de Google Drive que contenga los trabajos prácticos, sin necesidad de comprimirlos ni cortarlos, que fue exactamente lo que me pasó, por eso bajó muchísimo la calidad de mi escaneo. Y eso ya, yo no puedo decirte cómo va a seguir, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Y es como tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en estos momentos. Y muchos de tus compañeros subieron perfectamente, con buena calidad de visibilidad, así que yo en todo caso también te hago una sugerencia que hables con tus compañeros para que vean cómo ellos pudieron subir mejor sus trabajos prácticos. Por ejemplo, calidad de escaneo, así que en un solo archivo hacen un solo archivo y presentan completo el práctico. Y hay otros alumnos que suben en distintos archivos. Hay algunos que suben como 10 archivos y otros que en uno solo suben todo. Entonces, también una sugerencia, que hablen entre ustedes cómo es más fácil subir los archivos. ¿Estamos, alumnos? Iguri Carlos, no sé si ya le dio la devolución, ingeniero, usted a Iguri. No, profe, no me dieron. Bueno, me dieron la devolución. Bueno. Bueno, Iguri, estaba bien tu práctico, bien, muy prolijo tu práctico, así que lo único que te apunté es los cuadros comparativos. Muy buena también la calidad del escaneo, bien visible. Así que, Gracias, profesora. Bueno, gracias. Gracias. Esto mismo le vamos a subir a la plataforma para que ustedes tengan todo el detalle de las correcciones que les hicimos. Así que para que lo puedan ver y anotar. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. Bueno. Disculpe, profe,
Yo quería aclarar una duda. Sí. ¿Todos debemos corregir y volver a subir? Sí, se va a habilitar, si no me equivoco, ingeniero, se va a habilitar Sí, un espacio que es para subir correcciones. sí, sí, así es, Mónica. Vamos a habilitar cuando crean oportuno, ¿viste? Se le habilita. La semana que viene tienen que entregar el trabajo práctico número 2. Así que puede ser el viernes que viene la fecha de habilitación del trabajo práctico corregido 1. ¿Qué te parece, Mónica? Sí, sí, sí. Perfecto, ingeniero. ¿Va a subir la lista de visados? ¿Cómo? ¿Va a subir la lista de los trabajos que están visados para saber quién tiene que corregir y quién no? Sí, sí, sí. Esta misma lista que yo puse en la pantalla, la vamos a subir. No se ve ni una lista en la pantalla, Mónica, ¿eh? ¿No se vio? Ah, No. bueno, perdón. Bueno, yo lo voy a subir, ¿eh? Lo voy a subir y para que lo tengan todos. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver 2 ejercicios más. Disculpe, de... profesora. Sí. Yo quería Sí. saber si mi devolución está. ¿Cómo? Yo soy Villalba Adriana. Quería saber si mi devolución está. Villalba Adriana entregó el ingeniero en la clase pasada. Claro, yo no pude asistir la clase pasada, por eso no. Se va a subir a la plataforma. No, está subido, Mónica. Ah, ¿ya ella subió tiene usted? Sí, está todo en la... Escúcheme, Villalba. Bueno. Está en la plataforma sus observaciones. Ah, bueno, pues ahora entro a mirar, entonces, gracias. Sí, entre por favor, ¿vio? Así que usted tiene que completar el 1.3 y el 1.5 está mal. Fíjese, es muy similar, el 1.5 es muy similar a la guía, así que tiene que hacerlo de vuelta. Estamos... Bueno, Mónica, yo me retiro. Bueno. Feliz Día del Trabajador, ¿eh? Bueno, gracias, ingeniero, igualmente. Bueno, para todos y alumnos, cuídense, por favor, porque está difícil la cosa, ¿eh? Sobre todo en la salud. Bueno, que la pasen bien. Hasta luego, Mónica. Hasta luego, Hasta luego, alumnos. ingeniero, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Profe, Sí. yo no sé si se me escuchó cuando tomó asistencia. ¿Quién sos? Mesa, Alexis. No. Bueno. Yo también, profe. ¿Sabes qué no? ¿Sabes qué? Mesa. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, mira, Mesa, vos recién ingresaste. ¿Me entendés? Recién ingresaste vos. Porque yo antes que tome la ingeniera, a todos me fijé quién estaban presentes. Y vos no estabas presente, Mesa. Recién ingresaste vos. ¿Es verdad, verdad? O sea, yo estoy acá mire, profe, yo estoy acá en un trabajo. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que sale acá. Nosotros tenemos todo lo que están acá, ¿viste? ¿Me entendés? Todo lo que están acá, lo que están presentes, nosotros sabemos quién está. Y vos no estabas, vos recién ingresaste, Alexis. Y ese tipo de cosas, Mónica, hay que ponerle tardanza, ¿viste? ¿Me entendés? Porque se enteran que se está tomando asistencia y se enganchan, ¿viste? Yo antes que tomes vos asistencia, yo controlé todos los presentes porque acá tenemos. Claro. Usted recién ingresó, Mesa. ¿Es verdad o no es verdad? Y estoy hace un rato, pero me dijeron No, que por eso no, recién recién ingresaste. Es un tema que yo no... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que también es el tema tuyo, siempre ingresás, ¿viste? ¿Me entendés? Cuando te enterás que están tomando asistencia. No es la primera vez. Profe, yo sí estoy desde hoy presente, pero no sé si me escuchan cuando yo... ¿Quién es usted? Villalba Adriana. Sí, Villalba Adriana estaba presente cuando yo controlé, Mónica, ¿eh? Ah, bueno.
Estaba. Bien, bien, gracias. ¿Estamos, profe? ¿Y yo, profe? ¿Quién es usted? Cabana. Cabana Luis. Sí, sí. Cabana Luis estaba presente, Mónica, cuando yo controlé. Ah, bien, Después, bien. cuando vos llamaste, él no estuvo presente, pero cuando yo controlé estuvo. Ah, ¿Vos bueno. estabas dando los ejercicios? Estaba él. ¿De Ah, verdad, bien. Cabana, verdad? Sí, estuve, profe. Sí, no, por eso no, que- por eso te digo, no, yo controlé, vos tuviste cuando estaba dando la ingeniera los trabajos prácticos. Sí, profe. Bueno. Bueno, alumnos, seguimos entonces con el práctico y traten de estar en la clase. Sí, es el tema. Traten de Escúcheme, estar. sí, no, Tienen que una estar en cosa, clase. sí, Mónica, ya que estamos charlando el tema alumnos, se pierde mucho tiempo tomando asistencia y el tema que después que no estaban, que se desengancharon, vamos a empezar a controlar los presentes que están acá. Nosotros tenemos acá, vemos directamente lo que están como participantes y después vamos a tomar a los que no están nada más, Mónica. Eso va a ser la nueva modalidad. Esa va a ser la nueva modalidad porque, mira, estamos como 10 minutos con el tema de que vine, que no estuve. Así es. Sí, sí, porque es una falta de respeto. Es una falta total de respeto hacia el docente que está dando la clase y también a los compañeros que están presentes desde el inicio. Entonces, tienen que ser responsables ustedes porque los que se perjudican son ustedes, solamente ustedes. Bueno, estamos alumnos, continuamos entonces, seguimos con vamos a ver 2 ejercicios más. Ejercicio 3.4 de la parte adicional de espaciales, dice, una placa en forma de triángulo rectangular ABC, de cateto menor A igual a 2 metros, cateto menor 2 metros, cateto mayor 4 metros y peso 49 kilonewton. Está sostenida por 3 barras verticales articuladas. Determinar las fuerzas actuantes en las 3 barras. Entonces tienen que calcular TA, TB y TC. Esta placa entonces tiene un peso de 49 kilonewton. Recuerden, tienen que multiplicar por su constante. Entonces, tienen que hallar este baricentro, que es el punto donde actúa P, que ustedes saben que es a 1/3 de la base y a 2/3 de la altura, ¿no es cierto?, para un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, plantean las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, tengo, entonces, TA más TB más TC menos P, que es 49, igual a 0. 2, sumatoria de momentos en X igual a 0. Este es el eje X. Voy a tener TA por esta distancia, 4 metros, más P por esta distancia. En este caso le puso el sentido horario negativo y antihorario positivo. Entonces, P por
4/3. Y 3, sumatoria de momentos en I igual a 0, voy a tener estas dos, no me van a producir momento, esta sí, TC por esta distancia y P por esta distancia que es 2/3, igual a 0. Entonces, de esta ecuación 2 puedo sacar el valor de TA, de esta ecuación TC, de esta ecuación de la 3 obtengo el valor TC y luego en sumatoria de fuerzas en Z, la ecuación 1, obtengo el valor de TB. Este es un ejercicio muy sencillo. Recuerden que tengo 3 incógnitas, planteo 3 ecuaciones. Acá pueden hacer una verificación, por ejemplo, con una sumatoria de momentos, por ejemplo, pasan un eje por el punto A y podemos hacer una verificación. ¿Sí? Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí. Cuando nosotros comparamos el analítico con el gráfico, usted dijo que es 5% o 10%, pero 10. ¿menor o mayor al dato que dan en analítico? Porque a mí, por ejemplo, en un ejercicio, creo que era 541 el analítico, y en el gráfico me pasó los 541, pero 560. ¿Igual es válido o tiene que ser menor mientras que entre en los 10%? No, tiene que entrar en el 10%. No es necesario que sea mayor que el analítico o menor. Ah, bueno. Gracias, profe. Rango. Sí. Bueno. Trabajo práctico 3, entonces espaciales, 3.5. Bueno, este es similar al ejercicio anterior. El peso de la losa de hormigón indicada en Q. Determinar las tensiones en los cables. Q es 10 toneladas y R, el radio, 5 metros. Alfa es 30 grados, entonces pueden calcular el valor de M y el valor de N, ¿cierto? Y bueno, el baricentro es 4/3, en este sentido sería 4/3 del radio sobre pi, que es 212, o sea, esta distancia va a ser 212. Ese sería el punto donde está aplicado la fuerza Q. Bueno, acá tenemos estos tensores, estos cables. Tenemos que hallar entonces T1, T2 y T3. Puedo calcular M y N también. Tengo el ángulo, tengo el radio. Y primera ecuación, sumatoria de momentos en I igual a 0. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Z. En I igual a 0, alrededor de este eje, se van a anular T1 y T3, y va a ser Q por 212, que es esta distancia, más T2 por 433. 433, que es esta distancia M, ¿sí? Que es R por el coseno de 30. De allí puedo obtener el valor de T2. Sumatoria de momentos en X igual a 0, alrededor de este eje. En X se va a anular T1, me va a quedar una ecuación en función de T2 y T3. Voy a tener Q por 5, porque es esta distancia, el radio, más T2 por 7,5, ¿sí? T2, que está aplicado acá,
más T3 por 10. T3, que es esta distancia de acá hasta acá. ¿Sí? Esta distancia 7,5 sería 5 más 250, que es n. Igual a 0. De acá, esto es conocido, que saqué en la ecuación 1 y despejo T3. Sumatoria de momentos en X, 0, X0, un eje tomando otro eje que pasa acá por T3, igual a 0, se me anula T3, voy a tener una ecuación en función de T2 y T1. Va a ser T2 por 2,5, ¿sí? Más T1 por 10, esta distancia, menos Q, esta Q que está aplicada acá, por 5. Y de allí puedo despejar el valor de T1. ¿Estamos? Y con eso obtengo los 3 cables, T1, T2 y T3. Bueno, entonces les va a quedar, para la próxima clase van a quedar solamente 2 ejercicios por ver, 3.6 y 3.7. Estos ejercicios de espaciales solamente se resuelven en forma analítica, nada más que analítica. ¿Estamos, alumnos? Tenemos un tiempito, podemos ver este ejercicio y después lo repasan con el ingeniero otra vez en la próxima clase, porque son ejercicios cortos que no son tan, no tienen tantas dificultades. Así que si quieren lo vemos un ratito. Este es un ejercicio de una lámpara de 10 kilogramos. Hay un micrófono. Galván, ¿tienes prendido tu micrófono? Bueno, este es un ejercicio de una lámpara. Dice, de 10 kilogramos que se muestra en la figura, está suspendida en 3 cuerdas que tienen la misma longitud. Las 3 cuerdas tienen la misma longitud. Determine su distancia vertical S, medida desde el techo. Si la fuerza es desarrollada en cualquier cuerda, no puede ser mayor que 50 newton. Entonces, la lámpara es de 10 kilos, lo pasamos a newton, multiplicamos por 9,8 o 9,81 para pasarlo a newton. Y estos son los valores que tenemos que calcular, T, ¿no? Y S también. Entonces, diagrama de cuerpo libre por simetría, la distancia DA, esta distancia DB y DC es igual a 600 milímetros, que son 60 centímetros, porque esto es un dato. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sacamos el valor de T de cada cuerda, como el ángulo phi, este ángulo phi que forma cada cuerda con el eje. Ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, directamente 3, son los 3
cables estos que están acá, 3 por 50, porque eso nos dice el problema que no tiene que ser mayor de 50, por el coseno de phi, que es este ángulo, phi, menos, porque tiene que estar en equilibrio, esto que es el peso de la lámpara, multiplicado por 9,81 para pasarlo a Newton, tiene que ser igual a 0. Luego phi es arco tangente de esto que es el peso sobre 150 newton, me da el valor de 49,19. Analizando el triángulo ADE, este triángulo, tangente de phi es 60 sobre S, que es la altura esta que teníamos que calcular. Y de allí obtengo 51,86 centímetros. Y con eso tendríamos resuelto este ejercicio. Solamente con sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y el último ejercicio, que es un ejercicio también adicional, que tampoco es, no tiene mucha dificultad, dice, se aplica la fuerza P al torno de la figura, esto es un torno, el cojinete A soporta el empuje, fuerza en la dirección del eje, en tanto B soporta solo la carga radial, normal al eje, hallar Q y las fuerzas radiales ejercidas por los cojinetes. Entonces, P es dato y todas estas longitudes también son datos. Entonces tenemos que hallar esta Q y también los esfuerzos acá en el perno B, en el perno A. ¿Sí? Entonces, hacemos diagrama de cuerpo libre, ponemos en evidencia nuestras incógnitas y planteamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, por ejemplo. Pasamos los ejes Z, acá está X, y acá está Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas proyectadas en el eje X, AX, BX, menos P, esta P por el coseno de 60 por coseno de 45, para ponerla en esta posición, me queda esta ecuación 1, que no la puedo resolver porque tengo dos incógnitas.